Estamos de vuelta aquí en N Noticias y nos acompaña la coordinadora nacional del proyecto Glaciares Más, Karen Price, para hablarnos justamente de lo que se ha estado haciendo, los logros que se han tenido y advertirnos que si no nos movemos a tiempo, la verdad que hay poco que se puede hacer. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Bueno, empecemos con el lado positivo, con el trabajo que se ha hecho. ¿Está bien? Me parece y entiendo que Perú concentra una buena cantidad, más del 70% de los glaciares tropicales, ¿cierto? Efectivamente. Y en ese sentido ustedes han estado trabajando para evitar que haya un efecto tan fuerte, ¿cierto?, con el calentamiento global. ¿Qué es lo Efectivamente. El proyecto Glaciares es una iniciativa de la cooperación suiza que la llevamos adelante dos instituciones, CARE Perú y la Universidad de Zúrich, y trabajamos en las zonas del Perú donde están la mayor cantidad de glaciares concentrados, Ancash, evidentemente Cusco, y en una pequeña zona de la Cordillera Central, en la cuenca del río Cañete. Entonces, lo que se ha trabajado durante estos años en el proyecto son diferentes cosas. Estudios científicos que nos permiten tener un escenario mucho más claro de las condiciones del retroceso glaciar y el abastecimiento de agua. Está retrocediendo mucho, o sea, hay cosas que se pueden ver, ¿cierto?, en ciertos sitios, pero ya a nivel de datos, ¿cuánto ha retrocedido, en cuánto estaba? ¿Se tiene esa información o recién estamos...? Ya hay datos oficiales de la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua y del INAIGEM, que es este Instituto de Investigación en Glaciares. No es el tema en coincidencia es que en el Perú en los últimos 40 años se ha perdido no menos del 40% de la masa de los glaciares. ¿Y eso es bueno, eso es malo? Eso es malo, definitivamente. Okay. Es que no sé, tal vez el resto del mundo ha perdido 80, no sé cómo... No, en el Perú lo especial que tenemos nosotros es que concentramos lo que le llaman los glaciares tropicales. Okay. Es decir, somos la parte de la cordillera de los Andes que está muy cercana al Ecuador, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de Chile o Argentina, están, claro, más que la latitud también ayuda a conservar el frío. Acá estamos en una zona más tropical, digamos caliente, entonces también hace un poco más difícil, ¿no?, la permanencia de la nieve y el hielo dentro de los glaciares. O sea, en general nuestra condición es diferente a la de los demás. O sea, no es que sea lo mismo que se pasa pues en los polos. No, definitivamente que no, es distinta. Y el valor que tienen los glaciares en nuestro país es que son esta fuente de agua sólida, por decirlo de alguna manera, que abastece a las cuencas que están en la costa, ¿no?, principalmente. Por ejemplo, una situación muy común que siempre reportan es la Cordillera Blanca, abastece el río Santa, claro, y llega hasta el proyecto especial Chavimochic, ¿no?, que es una zona muy, muy grande, agroexportadora. Entonces, esas condiciones se repiten en varias cuencas a lo largo de la costa y en las zonas de montaña también. Por eso trabajamos en la cuenca del río Cañete, ¿no? Es una zona muy cercana a Lima, donde la gente no necesariamente tiene la percepción que hay glaciares. Quizás si empezamos a decirles que está Huancaya por ahí, ¿no?, claro, en la zona más alta, en Yauyos, la reserva paisajística, empiecen a sintonizar esa cuenca costera, claro, por decirlo así. No lo asocias, digamos, inmediatamente. No lo asocias, y esa zona es complicada porque, mira, en los últimos más o menos 50 años ha perdido el 63% de la masa de los glaciares. ¿63%? 63%, ¿no? Las cifras que dan las instituciones técnicas dice que aquellos glaciares que estén por debajo de los 5.000 metros van a tender a desaparecer entre los 15 y 20 próximos años. Entonces solo tendríamos... Y en este caso específico estamos en esa línea. Estamos en esa línea, salvo el glaciar Pariacaca, digamos, que está por sobre los 5.000. Entonces, el retroceso glaciar no lo vamos a parar, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer son medidas de adaptación a este cambio climático que nos permitan tener una mejor gestión del agua, de los recursos hídricos y también paliatar los riesgos asociados a este retroceso. Justamente hay dos temas ahí, ¿no? O sea, entiendo que por calentamiento global, más allá de que se haya acelerado por humanos o no humanos, etcétera, 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 hay un ciclo que se sigue usualmente, sí, claro, ¿cierto? O sea, es normal que se vayan derritiendo, es normal que se vayan a volver a formar, es normal que los polos se achiquen un poquito y que luego regresen. Todo eso es a grandes rasgos normal, ¿no? El problema es la velocidad, digámoslo así. Efectivamente. Ahora, en este caso específico, ¿de qué manera afecta a las personas que viven por ahí? Bueno, las zonas que están cercanas a los glaciares tienen diferentes efectos. Uno tiene que ver con los riesgos. ¿Por qué? Porque los glaciares empiezan a resquebrajarse. Entonces un bloque de hielo puede caer, por ejemplo, sobre una laguna, formar una ola y provocar un aluvión, ¿no? Esa es una de las condiciones. Otra de las situaciones comunes es que, tomando en cuenta que el glaciar se va derritiendo, es como esta fuente de agua que te ayuda a sobrellevar la época seca.
Si esto ya no está ahí... Claro, no vas a tener agua para el momento que las cosas Exactamente, ¿no? Esa es una situación complicada, sobre todo en estas cuencas que te digo que están en la zona de la costa. La gente cerca de las montañas vive de la agricultura, vive de la ganadería y necesita el agua claro, en esa época. necesitas agua, pues, ¿no? Evidentemente, todos necesitamos agua y también la energía eléctrica, ¿no? La generación de energía, buena parte de las grandes centrales hidroeléctricas que tenemos están en zonas de montaña, muy cercanas a los glaciares también. Digamos, y tomando en cuenta lo que me está diciendo, entiendo pues que, me está diciendo hablando de reducciones porcentuales, ¿no? Que es 60 y tantos %. Entiendo cómo debemos entender, por ejemplo, que se reduzca de lo que tenemos hoy un 10%. O sea, que yo entiendo los efectos grandes, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo lo veríamos? ¿Significaría que ya no se va a poder, va a haber agua para 10.000 personas, sino para 8.000? O sea, ¿cómo lo podemos entender más fácil? Ok, por ejemplo, en la cuenca del río Cañete, para ponerlo un poco más sencillo, se ha estimado a partir de un estudio hidrológico, ¿no? Ahí donde tú evalúas la oferta que tienes de agua y también la demanda de agua, que en los próximos 25 años, ¿no? Va a haber una reducción, en los próximos 75 años va a haber una reducción del 25%. Ok, Entonces, y eso suena a que es poco, digamos, ¿no? A Porque que además, es poco, porque son pero, 75 años y dices, claro, poquito. Pero no es tan poquito. ¿Por qué? Porque si tú ves ahorita, a partir de la oferta de agua que tienes, la demanda está casi al tope. Entonces, ¿qué va a pasar si mi oferta va a bajar y mi demanda sigue creciendo porque tengo más población, más actividad agrícola, más necesidad? Claro, si les va bien, van a necesitar más agua y si necesitan más agua va a haber menos. Exactamente. Entonces, es ahí donde también, a partir del proyecto, estamos trabajando con diferentes instituciones técnicas y del gobierno respecto a un nuevo concepto que se llaman los proyectos multipropósito, que son proyectos de infraestructura gris, como una represa. ¿Cómo que infraestructura gris? En el mundo del tema ambiental se suele diferenciar la infraestructura verde. Ok, esa sí se entiende, sostenible, que va solita. Y de la infraestructura gris, ¿no? Que puede ser una represa donde hay cemento de por medio, digamos, ¿no? Entonces, lo que se espera es que pueda ser cualquiera de los dos tipos de infraestructura que ayuden a suplir la necesidad de agua de más de un uso. Actualmente, la inversión pública es muy sectorizada. Puedes hacer una represa para agricultura, o una represa para energía, o una represa para agua potable, ¿no? Claro. Y los otros usos son como adicionales. O sea, digamos que fuera como un círculo. O sea, pasa por agua potable, luego pasa a la agricultura, pasa como desagüe y se utiliza el mismo agua sin tener que estar pasando una por cada uno y perdiéndola. ¿Una cosa así? No, el Estado actualmente, la inversión pública, te pone ciertas trabas que no ayudan a que algo tan sencillo como lo que tú acabas de decir sea tan fácil para el invertir. Entonces, ahora lo que tiene que ver con la capacidad o la posibilidad de invertir en proyectos de esta manera, más que el hecho de que se pueda hacer mismo. Exactamente. El tema de la ingeniería, eso está casi resuelto. Solamente hay que adecuarse a las nuevas condiciones del clima, la presión que tienes, y eso te hace tener ciertas condiciones de diseño específicas. Pero para el tema de la inversión, sí, todavía tenemos ciertas trabas, digamos, que en el sistema de inversión pública existe. Entonces, estamos diseñando esta nueva alternativa para poder generar proyectos de inversión que hagan este tipo de represamientos y que puedan cubrir estas necesidades, sobre todo teniendo en cuenta también la seguridad de la población. Y eso es otro tema, y yo entiendo que hemos estado hablando específicamente de Cañete, ¿cierto? Pero ustedes operan en más sitios, sí, ¿no? ¿Cuántas personas están expuestas a este riesgo? Si bien no es un riesgo inminente en el sentido de que va a caer un meteorito, sí es un riesgo, en el sentido de que no hay nada que se pueda hacer realmente. Se puede paliar, puedes retrocederlo, puedes aguantarlo, pero no puedes solucionarlo. O sea, no va a haber más agua de acá a 50 años, ¿cierto? Depende, si tú tienes una buena medida de adaptación, puedes hacer una represa, puedes mejorar la eficiencia en el uso del agua. Pero me refiero, ¿no?, en cuanto a los glaciares, no es que vayan a empezar a condensarse nuevamente. No, eso es muy complicado, Okay. Pero sentido, agua no necesariamente es que va a faltar. El tema es que tienes que saber represarla, tienes que saber utilizarla y en general tienes que ser más eficiente y más consciente en el uso. En general nosotros, los peruanos, ¿no?, y los que vivimos más en la costa, todavía no sentimos mucho la pegada en el tema que en otros sitios sí se siente. Claro, lo hemos sentido quizás en el verano pasado. Con lo del fenómeno del Niño, hubo un momento en el que se sintió. Ahí creo que fue una de las. La mayoría de la gente, ¿no? Exactamente, una situación, pero no somos muy eficientes usando el agua. Y tampoco en la agricultura, ¿no? La agricultura
necesita todavía una tecnología, un mejor uso, muchas veces cambios de cultivos para tener una mejor cantidad de agua y un uso más eficaz y eficiente. ¿Cuántas personas están expuestas a esto? No te puedo dar ¿Cuántas regiones? Bueno, en las zonas, por ejemplo, en el Callejón de Huaylas, en la ciudad de Huaraz, ¿no? Son más o menos 50.000 personas las que están, digamos, en la zona más complicada, ¿no? Esto va a depender. En Urubamba es menos cantidad de población, son cerca de 28.000. Pero ya estamos hablando de como 80 y más o menos los que no son directamente afectados. Estas poblaciones afectadas, más que específicamente por el tema del abastecimiento de agua, es por estos riesgos asociados que te decía, los aluviones, por ejemplo. Ahora, antes de terminar mi pregunta, y espero poder acabar con una nota positiva, ¿se puede hacer? ¿Estamos a tiempo? Sí, claro que sí. Entonces estamos a tiempo, es cuestión de hacer los cambios que se tienen que hacer para poder de alguna manera paliar estos efectos. Bueno, sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces, esperemos, hagan caso las personas que tengan que hacer caso y se puede avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más.